si la muerte fuera un bien, los dioses no serían inmortales. La frase, si la muerte fuera un bien, los dioses no serían inmortales, es de Platón, y aparece en su obra Fedón. En este diálogo, Platón presenta una discusión filosófica sobre la inmortalidad del alma y la vida después de la muerte, a través de la conversación entre Sócrates y sus discípulos. La frase refleja la idea de que, si la muerte fuera algo positivo o deseable, los dioses no serían inmortales, ya que ellos representan lo mejor de la existencia. En la actualidad la ciencia está a menos de una década de un gran logro para la humanidad. Un investigador asegura haber encontrado el secreto en nuestro ADN para vivir más años, lo que podría revolucionar nuestra comprensión sobre las técnicas genéticas para alcanzar la longevidad. Con su descubrimiento, João Pedro de Magalhães sugiere que si se manipulan ciertos genes, podríamos aumentar nuestra longevidad, como también mejorar nuestra calidad de vida a lo largo del tiempo. ¿Cómo es el secreto del ADN para la longevidad? João Pedro de Magalhães, investigador experto en biogerontología molecular del Instituto de Inflamación y Envejecimiento de la Universidad de Birmingham, está explorando nuevas fronteras en la búsqueda de la longevidad. Tras investigar a fondo el genoma de animales extremadamente longevos, sugiere que podemos llegar a detener por completo el proceso de envejecimiento. Pero antes de lograrlo, teoriza que es crucial aprender a reparar el ADN y reprogramar nuestras células para manejar el envejecimiento de una manera completamente nueva. Según el Confidencial, Magalhães asegura que nuestro ADN contiene programas complejos que nos llevan a la edad adulta, pero algunos de estos programas pueden volverse perjudiciales con el tiempo. Argumenta que si podemos entender y modificar los genes que controlan el envejecimiento, podríamos potencialmente reprogramar nuestras células para prolongar significativamente nuestra vida. João Pedro de Magalhães destaca que compuestos como la rapamicina, que ha demostrado prolongar la vida en animales, podrían representar el primer paso hacia tratamientos similares a las estatinas, usadas diariamente para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Aunque alcanzar vidas humanas de 1000 a 20.000 años requeriría avances significativos adicionales, pero Magalhães cree en el potencial de reprogramar nuestra biología para evitar el envejecimiento, lo que podría transformar radicalmente nuestra salud en el futuro. Hace años hice algunos cálculos y llegué a la conclusión de que si pudiéramos curar el envejecimiento humano, la duración media de la vida humana sería de más de 1000 años, explicó Magalhães, según el Confidencial. La esperanza de vida máxima, salvo accidentes y muertes violentas, podría llegar a los 20.000 años, continuó. Esto puede parecer mucho, pero algunas especies ya pueden vivir cientos de años y, en algunos casos, miles de años. Si pudiéramos rediseñar nuestra biología para eliminar el cáncer y eludir las acciones perjudiciales de nuestro programa de software genético, los beneficios para la salud serían alucinantes, puntualizó el especialista. Lo cierto es que la búsqueda de una cura para el envejecimiento es un campo de investigación muy activo y prometedor. Según el genetista David Sinclair de Harvard, el envejecimiento no es una etapa natural de la vida, sino una enfermedad que puede ser tratada y posiblemente curada. Su investigación sugiere que en el futuro cercano podríamos tener medicamentos que ralenticen o incluso reviertan el proceso de envejecimiento. Actualmente, hay varios enfoques en investigación, como la restricción calórica, el uso de medicamentos senolíticos y la reprogramación celular. Aunque aún estamos lejos de una cura definitiva, los avances científicos han sido alentadores y sugieren que podríamos ver grandes progresos en las próximas décadas. Los senolíticos son medicamentos diseñados para eliminar selectivamente las células senescentes. Las células senescentes son aquellas que han dejado de dividirse y funcionar correctamente, pero que aún permanecen en el cuerpo, secretando sustancias inflamatorias que contribuyen al envejecimiento y a diversas enfermedades relacionadas con la edad. Al eliminar estas células, se espera mejorar la salud y reducir los efectos del envejecimiento. Ejemplos de senolíticos incluyen dasatinib y quercetina. La restricción calórica es una estrategia que implica reducir la ingesta de calorías sin desnutrir al cuerpo.
Esta práctica ha demostrado tener varios beneficios para la salud, como la prolongación de la vida útil, la reducción de enfermedades crónicas y la mejora de la función metabólica. La restricción calórica activa ciertos mecanismos biológicos que pueden ayudar a mantener la salud y prevenir el envejecimiento. ¿Y la reprogramación celular? La reprogramación celular es un proceso fascinante que permite transformar una célula especializada en una célula madre pluripotente. Esto se logra manipulando el material genético de la célula para activar o desactivar ciertos genes. Las células madre pluripotentes pueden convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo, lo que abre enormes posibilidades en la medicina regenerativa. Uno de los métodos más conocidos es la creación de células madre pluripotentes inducidas, iPSC, descubiertas por Shinya Yamanaka en 2006. Este proceso implica añadir artificialmente ciertos genes a una célula adulta para reprogramarla y hacerla comportarse como una célula madre embrionaria. Las aplicaciones de la reprogramación celular incluyen medicina regenerativa, crear nuevos tejidos para pacientes con órganos dañados. Modelado de enfermedades, estudiar enfermedades como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Tratamientos personalizados, desarrollar tratamientos específicos para problemas genéticos de los pacientes. La búsqueda de la inmortalidad es un anhelo universal. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado superar las limitaciones de la vida mortal. La idea de la inmortalidad, ya sea física o espiritual, ha inspirado míticas historias, avances científicos y profundos debates filosóficos. A lo largo de la historia, esta búsqueda ha adoptado diversas formas dependiendo de los contextos culturales, religiosos y científicos. Inmortalidad en las tradiciones religiosas y míticas. En las antiguas civilizaciones, los mitos y las religiones jugaron un papel central en la concepción de la inmortalidad. En Sumeria, la mítica epopeya de Gilgamesh relata la búsqueda de su protagonista por la vida eterna, solo para descubrir que la inmortalidad reside en el legado que dejamos. En Egipto, las complejas técnicas de momificación y los textos funerarios, como el Libro de los Muertos, muestran una profunda creencia en una vida después de la muerte. Las religiones abrahámicas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, ofrecen la promesa de una vida eterna en el más allá, condicionada a la conducta moral en la vida terrenal. Por su parte, las tradiciones orientales, como el hinduismo y el budismo, exploran la inmortalidad a través del concepto de la reencarnación y la liberación del ciclo del samsara. La ciencia y la inmortalidad. Con el avance del conocimiento científico, la búsqueda de la inmortalidad se trasladó del ámbito espiritual al físico. Durante la época del Renacimiento, alquimistas como Paracelso buscaron el elixir de la vida, una sustancia que prometía eterna juventud. En la era moderna, la biología y la medicina han abierto nuevas posibilidades. La investigación en biotecnología busca comprender y revertir el envejecimiento, como lo demuestran los estudios sobre los telómeros, la terapia génica y la regeneración celular. Empresas tecnológicas también exploran la posibilidad de transferir la conciencia humana a sistemas digitales, aspirando a una forma de inmortalidad digital. La filosofía y el significado de la inmortalidad. Los pensadores filosóficos también han reflexionado sobre el deseo humano de trascender la muerte. Mientras algunos, como Platón, veían el alma como inmortal por naturaleza, otros, como Nietzsche, cuestionaron la búsqueda misma de la inmortalidad, argumentando que el valor de la vida reside en su finitud. En el mundo contemporáneo, la discusión filosófica incluye cuestiones éticas y existenciales. ¿Debería la humanidad aspirar a la inmortalidad? ¿Cómo afectaría esto a nuestras relaciones, valores y sentido de la vida? La búsqueda de la inmortalidad es un reflejo del profundo anhelo humano de comprender y trascender su propia naturaleza. Aunque la inmortalidad física sigue siendo un sueño lejano, la búsqueda en sí misma ha llevado a avances significativos en ciencia, filosofía y espiritualidad. El primer texto conocido que aborda el tema de la inmortalidad es la epopeya de Gilgamesh,
una obra literaria sumeria escrita alrededor del 2100 al 2000 a.C., considerada una de las historias más antiguas de la humanidad. Este poema épico cuenta las aventuras de Gilgamesh, rey de Uruk, quien busca la inmortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu. En la epopeya, Gilgamesh emprende un viaje para encontrar a Utnapishtim, un hombre que obtuvo la inmortalidad después de sobrevivir a un gran diluvio, similar al relato de Noé en la Biblia. A lo largo de su travesía, Gilgamesh aprende que la inmortalidad física es inalcanzable para los humanos y que el verdadero legado radica en las acciones y los recuerdos que se dejan en la sociedad. Este texto no solo refleja la preocupación por la mortalidad, sino también cómo las culturas antiguas abordaban preguntas existenciales sobre la vida, la muerte y el significado de la existencia. Existe diferente simbología relacionada con la inmortalidad. Un símbolo muy frecuente en los mitos solía ser la manzana, en especial si era de oro. La manzana aparece en varios mitos y tradiciones como símbolo relacionado con la inmortalidad, el conocimiento y la vida eterna. Aunque su significado varía según la cultura, su asociación con lo divino y lo trascendente es recurrente. A continuación, algunos ejemplos destacados de su relación con la inmortalidad en los mitos. 1. La mitología nórdica, las manzanas de Idun. En la mitología nórdica, las manzanas están directamente vinculadas a la inmortalidad. Idun, la diosa guardiana de la juventud eterna, poseía unas manzanas doradas que mantenían a los dioses en su vigor y longevidad. Sin estas manzanas, los dioses envejecían y perdían sus poderes. Este mito refuerza la idea de las manzanas como fuente de vida eterna. 2. La mitología griega, las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. En la mitología griega, las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, un regalo de bodas de Gea a Hera, simbolizan la inmortalidad y la divinidad. Estas frutas eran custodiadas por las ninfas Hespérides y el dragón Ladón. Hércules, en uno de sus 12 trabajos, debía robar estas manzanas, lo que ilustra cómo eran consideradas un tesoro divino. Afrodita, diosa del amor y la belleza, a menudo es asociada con las manzanas, que representan el amor y la fertilidad. Se cuenta que Hipómenes usó manzanas doradas para distraer a Atalanta durante una carrera, ganando así su amor y el matrimonio. 3. La tradición judeocristiana, el fruto prohibido. En la tradición judeocristiana, aunque la Biblia no especifica que el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal sea una manzana, esta ha sido interpretada comúnmente como tal. Comer este fruto simbolizó la adquisición del conocimiento y la pérdida de la inmortalidad, marcando la caída de Adán y Eva y su expulsión del jardín del Edén. 4. La mitología celta, las manzanas de Avalon. En la mitología celta, Avalon, la isla de las manzanas, es un lugar mágico asociado con la inmortalidad y la regeneración. Las manzanas que crecen en Avalon tienen propiedades curativas y se consideran un símbolo de la vida eterna y la renovación. 5. Mitología eslava, el manzano del jardín de los dioses. En algunos mitos eslavos, existe un jardín de manzanos sagrado donde crecen manzanas doradas que ofrecen vida eterna y conocimiento. Esta fruta está protegida por un pájaro o un dragón, y solo los héroes más valientes pueden acceder a ella. Similar a otros mitos, la manzana aquí representa la vida eterna y la sabiduría divina. 6. El papel simbólico de la manzana. En general, la manzana se ha asociado con lo divino y lo prohibido, encarnando tanto un premio preciado como una prueba moral. Su forma redonda y su relación con árboles sagrados en varias culturas refuerzan su vínculo con la perpetuidad, la fertilidad y el acceso al conocimiento trascendental. Estas representaciones muestran cómo un símbolo tan cotidiano como una manzana puede adquirir un profundo significado en la narrativa de la inmortalidad a lo largo de la historia y las culturas. El Santo Grial. El Santo Grial es un concepto profundamente arraigado en la tradición cristiana y la literatura medieval europea. Generalmente,
Se describe como el cáliz que Jesucristo utilizó durante la última cena y que luego fue empleado para recoger su sangre durante la crucifixión, según algunos relatos. Su simbolismo está cargado de misticismo, y en muchas leyendas, el Grial es buscado como un objeto de poder divino que otorga diversas bendiciones, incluyendo la inmortalidad espiritual o física. En varias tradiciones y relatos literarios, el Santo Grial está vinculado con la idea de la inmortalidad, aunque no siempre en un sentido estrictamente físico. Inmortalidad espiritual. En los relatos cristianos, el Grial representa la gracia divina y la salvación eterna. Aquellos que lo encuentran, según las leyendas, obtienen una conexión directa con Dios y la promesa de vida eterna en el más allá. Esta inmortalidad espiritual es una constante en las historias relacionadas con el Grial. El Grial y la salud eterna. En algunos textos medievales, especialmente en los romances artúricos, el Grial se describe como un objeto que proporciona salud y vitalidad interminable. Por ejemplo, en la obra de Chrétien de Troyes y más tarde en el Ciclo de la Vulgata, los caballeros que buscan el Grial esperan alcanzar un estado de pureza y perfección que los mantendría en una condición ideal. Relatos de pureza y redención. El Santo Grial no solo otorga beneficios físicos o espirituales, sino que también actúa como una prueba moral. Solo aquellos de corazón puro y moral intachable pueden encontrarlo o beber de él, lo que refuerza su vínculo con la trascendencia y la inmortalidad. La adaptación en la cultura popular. En interpretaciones más modernas, el Grial ha sido descrito como un objeto que literalmente otorga inmortalidad física. Esto se popularizó en obras como la película Indiana Jones y la Última Cruzada, donde el Grial otorga juventud eterna y cura heridas a quienes beben de él. El Santo Grial trasciende su origen cristiano y se convierte en un símbolo universal de la búsqueda de lo inalcanzable. Representa el anhelo humano por algo más allá de lo terrenal, la perfección, la redención, y en muchos casos, la inmortalidad. El Santo Grial está profundamente relacionado con la inmortalidad, aunque su interpretación varía según el contexto. Para algunos, es un medio para alcanzar la vida eterna en el reino espiritual y para otros, un símbolo de salud y plenitud terrenal. En cualquier caso, la búsqueda del Grial refleja el deseo humano de trascender sus limitaciones y alcanzar lo divino. Alquimia. Los alquimistas de diversas épocas y culturas también buscaron la inmortalidad, aunque su objetivo no siempre fue exclusivamente físico. La alquimia, una disciplina que combinaba aspectos de la filosofía, la ciencia y la espiritualidad, se enfocaba en la transformación de la materia y la trascendencia espiritual. Dentro de este contexto, los alquimistas persiguieron dos objetivos principales relacionados con la inmortalidad. 1. El elixir de la vida, también conocido como el elixir de la inmortalidad o agua de la vida, era una sustancia mítica que se creía capaz de otorgar la vida eterna o, al menos, prolongar significativamente la juventud y la salud. Este elixir ocupó un lugar destacado en las tradiciones alquímicas de diversas culturas. En China, los alquimistas taoístas buscaban el Dan o el elixir de la inmortalidad, que en algunos casos incluía compuestos minerales como el cinabrio, sulfuro de mercurio. Este interés reflejaba la influencia de las creencias taoístas sobre la armonía con el universo y la trascendencia del cuerpo físico. En Occidente, en la Europa medieval y renacentista, alquimistas como Paracelso exploraron la creación de pociones y remedios para prolongar la vida, integrando filosofías tanto científicas como espirituales. 2. La piedra filosofal es otro de los grandes mitos alquímicos asociados con la inmortalidad. Este objeto legendario, que supuestamente podía convertir metales comunes en oro, también era considerado una fuente de poderes curativos y regenerativos. Se creía que la piedra contenía el secreto para producir el elixir de la vida, uniendo así la riqueza material con la longevidad y la trascendencia. 3. La inmortalidad espiritual. Para muchos alquimistas, la inmortalidad no era solo un objetivo físico, sino también espiritual. En su visión simbólica,
El proceso alquímico reflejaba la purificación del alma y su unificación con lo divino. La gran obra, de Magnum Opus, que implicaba la transmutación de metales y la obtención de la piedra filosofal, también representaba un viaje interno hacia la perfección espiritual y la trascendencia de la muerte. Aunque los alquimistas dedicaron siglos a la búsqueda de estas sustancias, nunca lograron producir un elixir o una piedra filosófica real que concediera inmortalidad física. Sin embargo, sus experimentos sentaron las bases de la química moderna y exploraron conceptos sobre la vida, la muerte y la regeneración que continúan siendo relevantes. La búsqueda de la inmortalidad fue uno de los grandes motores de la alquimia, reflejando el deseo humano de trascender las limitaciones físicas y espirituales. Si bien los alquimistas nunca lograron sus objetivos de manera literal, su trabajo simboliza la eterna aspiración del ser humano por entender y superar su propia naturaleza. El libro de los muertos. El libro de los muertos del Antiguo Egipto está profundamente relacionado con la idea de la inmortalidad, aunque no en el sentido físico, sino como la continuidad de la existencia en el más allá. Este texto es una recopilación de hechizos, fórmulas y rituales diseñados para ayudar al alma del difunto a navegar por el inframundo, superar sus desafíos y alcanzar una vida eterna junto a los dioses. ¿Qué es el libro de los muertos? El libro de los muertos no es un único libro, sino una colección de textos funerarios que evolucionaron a lo largo de siglos en el Antiguo Egipto. Su nombre original, traducido como Hechizos para salir al día, enfatiza la idea de renacimiento y trascendencia. Los textos se escribían en papiros y se colocaban en las tumbas junto al difunto como guía para su viaje al más allá. Relación con la inmortalidad. El concepto de inmortalidad en el Antiguo Egipto estaba vinculado con la preservación del cuerpo, el alma y el cumplimiento de ciertos rituales. El libro de los muertos jugaba un papel crucial en este proceso. Superación de pruebas en el inframundo. El difunto debía enfrentarse a una serie de pruebas y juicios en el inframundo, Duat. El texto proporcionaba instrucciones para sortear peligros, sortear demonios y responder correctamente a los dioses guardianes. Una de las pruebas más importantes era el juicio de Osiris, donde el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era puro y ligero, el difunto accedía a una vida eterna, y de lo contrario, era devorado por Amit, una criatura híbrida. Transformación y renacimiento. Los hechizos del libro de los muertos también ayudaban al difunto a transformarse en seres divinos, como el dios del sol Ra, o a reunirse con su Ka, fuerza vital, y su Bea, alma, esenciales para alcanzar la plenitud en la vida eterna. La idea de salir al día simbolizaba la posibilidad de renacer cada mañana, como el ciclo diario del sol, garantizando así la continuidad de la existencia. La eternidad en los campos de Yalu. El destino final ideal era llegar a los campos de Yalu, o campos de juncos, una especie de paraíso donde el difunto vivía eternamente en paz y prosperidad, cultivando campos fértiles junto a los dioses y seres queridos. Relación con la preservación del cuerpo. La inmortalidad en el Antiguo Egipto también dependía de la preservación física del cuerpo mediante la momificación. El cuerpo momificado era el receptáculo donde el alma podía residir, garantizando la continuidad de su existencia en el más allá. El libro de los muertos refleja la compleja visión egipcia de la inmortalidad, donde la vida eterna era un proceso que requería preparación espiritual, moral y física. A través de su simbolismo y rituales, los egipcios buscaban trascender la muerte, integrándose con lo divino y perpetuando su existencia en el más allá. Las religiones. Las religiones tienen una conexión profunda con la búsqueda de la inmortalidad o una forma de vida eterna. A lo largo de la historia, la espiritualidad y las religiones han proporcionado marcos para entender la existencia humana, enfrentarse a la mortalidad y trascender la muerte. Esta relación puede observarse en muchas tradiciones religiosas, donde la promesa de vida eterna, la reencarnación o la trascendencia espiritual juega un papel central.
La búsqueda de inmortalidad en las religiones también responde al miedo universal a la muerte y al deseo de continuidad. Las religiones ofrecen consuelo y propósito al dar sentido a la vida y establecer un marco para enfrentar la mortalidad. La inmortalidad, ya sea física, espiritual o simbólica, es una idea profundamente arraigada en las religiones, que responden a la necesidad humana de trascender los límites de la existencia terrenal. En diferentes formas, las religiones ofrecen visiones de una vida eterna que dan esperanza, consuelo y propósito, reflejando la lucha universal por comprender y superar la muerte. Desde el punto de vista psicológico, la necesidad de trascender puede interpretarse como una manifestación de un deseo profundo, y en muchos casos inconsciente, de inmortalidad. Este anhelo no necesariamente se traduce en la inmortalidad física, sino en una forma de continuidad simbólica a través de los hijos, las obras, o el impacto que una persona deja en el mundo. Desde una perspectiva psicológica y filosófica, esta búsqueda tiene raíces en la forma en que los seres humanos enfrentan la mortalidad y buscan un propósito más allá de sí mismos. Hijos como extensión del yo, tener hijos puede ser visto como un acto de trascendencia biológica. A través de ellos, las personas transmiten su legado genético, valores y enseñanzas. Esto responde al deseo inconsciente de perpetuarse en las generaciones futuras. En psicología evolutiva, esto se explica como una estrategia de supervivencia de la especie, dejar descendencia para garantizar la continuidad. Desde un punto de vista simbólico, los hijos también pueden ser portadores del nombre, la historia familiar y las aspiraciones de los padres. Obras y creaciones. Crear algo duradero, una obra artística, un proyecto, un descubrimiento científico, es otra forma de buscar trascendencia. Estas manifestaciones tangibles permiten que la influencia de una persona perdure incluso después de su muerte. Esta necesidad puede relacionarse con lo que el psicoanalista Erik Erikson llamó generatividad, el deseo de contribuir al bienestar de futuras generaciones y dejar una huella en el mundo. En términos culturales, las grandes obras y logros pueden inmortalizar a sus creadores, otorgándoles un lugar en la memoria colectiva. Miedo a la muerte y deseo de inmortalidad. El psicólogo existencialista Ernest Becker, en su libro La negación de la muerte, argumenta que gran parte de las motivaciones humanas están impulsadas por el miedo a la muerte. Las personas buscan maneras simbólicas de negar su finitud a través de proyectos culturales, religiosos o creativos. Este deseo de inmortalidad no siempre es consciente, pero se refleja en la búsqueda de sentido, propósito y reconocimiento. El papel del inconsciente. Según Sigmund Freud, el inconsciente alberga una lucha constante entre el instinto de vida, Eros, y el instinto de muerte, Thanatos. La búsqueda de trascendencia puede ser vista como una manifestación del instinto de vida, que busca perpetuar la existencia frente a la inevitabilidad de la muerte. Carl Jung, por su parte, hablaba de la necesidad arquetípica de conectar con algo mayor que uno mismo, lo que él llamaba el self. Esto puede interpretarse como una búsqueda espiritual de inmortalidad o trascendencia. La necesidad de trascender está profundamente ligada al deseo humano de encontrar sentido en una existencia que, de otra manera, se enfrenta a la finitud. Ya sea a través de los hijos, las obras, las relaciones o el impacto social, este anhelo refleja un intento de dejar una huella en el mundo y desafiar la inevitabilidad de la muerte. Aunque la inmortalidad física es inalcanzable, por ahora, la inmortalidad simbólica ofrece consuelo y propósito, permitiendo a las personas sentir que su vida tiene un significado duradero. La inmortalidad ha sido representada con diversos símbolos a lo largo de la historia y en diferentes culturas. Algunos de los símbolos más comunes son: 1. El fénix. Representa renacimiento, regeneración y vida eterna. Esta ave mítica renace de sus cenizas, simbolizando la capacidad de perpetuarse. 2. El árbol de la vida. Un símbolo presente en muchas culturas, como la mitología nórdica, Yggdrasil, mesopotámica y cristiana.
Representa la conexión entre los mundos, la vida eterna y la renovación. 3. El Ankh o cruz ansada. Un símbolo egipcio que representa la vida eterna y el poder divino. Era asociado con los dioses y la inmortalidad del alma. 4. El Ouroboros. Una serpiente o dragón que se muerde la cola formando un círculo. Representa el ciclo eterno de la vida, muerte y renacimiento. 5. El loto. En varias tradiciones, especialmente en la hindú y budista, el loto simboliza la pureza espiritual y la eternidad. 6. El elixir de la vida o piedra filosofal. En la alquimia, la búsqueda del elixir de la vida o la piedra filosofal simbolizaba la inmortalidad física y espiritual. 7. Las estrellas o el sol. Asociados con la eternidad debido a su longevidad y permanencia en el cielo. 8. La corona de laurel. En la antigüedad clásica, especialmente en Grecia y Roma, era un símbolo de gloria eterna y recuerdo inmortal. 9. La mariposa. Asociada al alma inmortal en muchas culturas debido a su proceso de transformación de oruga a mariposa. 10. La rueda. Representa el ciclo interminable de la existencia, sin principio ni fin, en filosofías como el budismo y el hinduismo.